Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio y un placer para mí estar con ustedes en esta noche y conversar un poco más acerca de teología bíblica. En esta noche vamos a estar viendo el libro que estamos leyendo juntos. En este caso estamos viendo el libro El Gran Panorama Divino. Y en esta noche vamos a estar viendo el capítulo 2, El Reino Perdido. El Reino Perdido, que es de las páginas 36 en su libro a la página 43. De la página 36 a la página 43 en su libro El Gran Panorama Divino, este que está aquí, de Von Roberts. Von Roberts. Él es el autor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche, hermanos. Y quisiera, bueno, comenzar leyendo un poco el libro y ir haciendo algunos comentarios sobre el mismo. Estamos en la página 36 de su libro El Gran Panorama Divino. Dice, una serpiente parlante. Génesis 3 narra la triste historia de cómo la perfecta creación de Dios se echó a perder. Todo comienza con una serpiente parlante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El Nuevo Testamento identifica a esa serpiente como Satanás. Eso se menciona en Apocalipsis 12, etc. 12:9, 22, pero nunca nos dice de dónde surgió. Satanás, por supuesto, no es eterno. Ahora, cuando comenzamos hablando acerca de la serpiente, hermanos, o de Satanás, la Biblia no nos dice cuál es el origen de Satanás. Génesis 3:1 menciona Satanás, menciona la serpiente, y sabemos que la serpiente a la cual hace referencia Génesis 3 es Satanás, por la referencia que se hace en Apocalipsis 12. Pero, ¿quién es Satanás? ¿Y cuál es el origen de Satanás? ¿Qué es lo que podemos aprender de la serpiente de la narración de Génesis 1 al 3? Bueno, una de las maneras como nosotros hacemos teología por negación. Es decir, afirmamos cosas a través de negarlas. Y en en este sentido, mucha de la teología que nosotros hacemos de Satanás, que podemos derivar de los primeros capítulos de Génesis, es a través de negación. Es decir, ¿qué podemos saber de Satanás de Génesis 1 al 3? Bueno, en primer lugar, Satanás no es creador. La serpiente no es creadora, solo el Señor es creador. Y porque no es creadora, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que la serpiente es un ser creado. ¿Te das cuenta? Quiere decir que Satanás es un ser creado. ¿Creado por quién? Bueno, necesariamente tiene entonces que haber sido creado por Dios. Entonces la serpiente es un ser creado, creado por Dios, y necesariamente tiene que haber sido creado en uno de los días de la creación divina, porque antes de Génesis 1:1 no había nada. Génesis 1:1 marca el principio, el origen de todas las cosas. Y Dios dice, en el origen Dios. ¿Qué también podemos ver de Génesis 1:1 con respecto a Satanás? Bueno, la serpiente no es todopoderosa, solamente Dios es todopoderoso. En este caso nos dice que la serpiente es un ser limitado bajo esta creación y está incluso bajo el poder y la autoridad de Dios. Satanás es un ser creado, es un ser no todopoderoso bajo el dominio de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué podemos aprender de Satanás, de la creación original de la serpiente? Ah, bueno, se le menciona a Satanás, enemigo de Dios. Es alguien que está en contra de la creación de Dios y de Dios mismo. Entonces, estas tres características, Satanás, un ser creado, necesariamente creado por Dios, un ser que no es todopoderoso, sino que está bajo la soberanía de Dios y es un ser que se opone a Dios. Estas tres características son las que se derivan de la serpiente en Génesis 1 al 3, que va a permear el concepto del diablo o de Satanás a lo largo de todas las escrituras, hermanos. Y esto tiene mucha importancia porque Satanás no es todopoderoso, Satanás no es como Dios, y nosotros no creemos en un dualismo cristiano. ¿Y a qué me refiero con dualismo cristiano? No sé si han visto ustedes a veces imágenes donde sale Cristo con Satanás peleando brazo con brazo,
o como que Cristo va a pelearse con el diablo, o como que son rivales y tienen todo poder, y Cristo está peleando y el diablo está peleando. Bueno, aunque esas imágenes pueden parecer poéticamente interesantes, bíblicamente no tienen fundamento en el sentido de que Cristo, Él es el Señor Dios Todopoderoso, que tiene completa autoridad y poder y soberanía por sobre Satanás. La Biblia nunca apoya un dualismo, como un dualismo budista o un dualismo en el cual Dios es poderoso y Satanás es poderoso y los dos están en lucha. Satanás está bajo la completa autoridad de Dios. Dios es soberano en el cielo. No es que Dios es soberano en el cielo y Satanás es soberano en el infierno. Dios es soberano por sobre todo. Él es soberano en el cielo y Él es soberano en el infierno. Dios es soberano por toda la creación y en todo cuanto existe. Y debemos también comprender, hermanos, que Satanás fue derrotado en la cruz de Cristo. El punto principal de la resurrección es mostrar la derrota del diablo en la resurrección de Cristo Jesús. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis nos da luz de lo que ocurrió en Génesis y quién es esta serpiente que se menciona en Génesis. Y Satanás, ¿dónde vive Satanás? ¿Dónde vive Satanás? ¿Cuál es el lugar donde vive Satanás? Bueno, debemos tener claro, hermanos, que Satanás, alguien dirá de repente, vive en el lago de fuego con un trinche. Esa no es una idea correcta sobre Satanás. Satanás vive en este mundo. Él es el príncipe de este mundo antes de la muerte de Cristo. A Satanás se le menciona como el príncipe de este mundo, lo menciona el Señor Jesucristo, y eso es antes de su resurrección, antes de la derrota del diablo en la resurrección de Cristo. Ah, Seguimos en página 37, hermanos. Bueno, estamos en página 36. ¿Cómo entonces debemos entender Génesis 3? Página 37. ¿Es el relato de la caída un mito o en realidad sucedió? Y esto es importante, hermanos. Fue el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, tomando de la fruta algo mítico, o realmente estamos hablando de un evento histórico que tuvo lugar en dos seres humanos reales, Adán y Eva. Bueno, contrario a la opinión de muchos teólogos, necesariamente nosotros debemos y tenemos que creer en un Adán literal y en una Eva literal. Y esa es una de las bases, una de las rocas primarias sobre la cual el Evangelio se edifica. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Pablo menciona en Romanos 5:12, y quiero leer el verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, tipo o símbolo de aquel que había de venir. Y luego menciona en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cuál es el argumento que hace Pablo en referencia a Adán y Cristo? Bueno, Pablo básicamente está diciendo que de la misma manera que el pecado de Adán nos fue imputado a nosotros, la justicia de Cristo nos es imputada o dada a aquellos que creen en Él. Pablo está haciendo una comparación entre el nacimiento físico y siendo descendientes físicos de Adán, heredamos la pecaminosidad o la tendencia pecaminosa y caída de Adán, la imputación de este pecado, y de la misma manera que físicamente heredamos este pecado, de manera espiritual, Cristo nos imputa su justicia. De tal manera que necesariamente, si hablamos de un Cristo literal, necesitamos un Adán literal. Sin un Cristo literal no tenemos un Adán literal y viceversa. Entonces necesariamente tenemos que tener un Adán literal para hablar de un Cristo literal.
Por lo cual, entonces, como consecuencia, Adán necesariamente tiene que haber sido una figura literal, hermanos. Y cualquiera que niegue la historicidad de Adán, Adán como una figura literal, real, histórica, una persona de carne y hueso, si alguien niega la negación de Adán como una persona de carne y hueso, creo que estoy completamente convencido que tiene implicancias necesarias de la negación del Evangelio, hermanos. Y es por esto que necesitamos un Adán y una Eva literal, porque esa es la base de la imputación de pecado, que es la base de la imputación de justicia, que es la base de la justificación, que es la base del Evangelio, hermanos. Pero entonces necesitamos un árbol literal. ¿Qué acerca de la serpiente? ¿Fue la serpiente algo literal o simbólico? ¿Fue el árbol algo literal o simbólico? ¿Fue el huerto algo literal o simbólico? Ah, bueno, yo creo que en este caso el huerto, el árbol, la serpiente son referencias históricas que pasaron en el jardín del Edén, pero mucho del lenguaje que se usa es un lenguaje simbólico. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del huerto del Edén, ¿es el huerto del Edén un jardín? No, bueno, el huerto del Edén es todo el mundo, cuando Adán estaba viviendo, ¿verdad? Y es una referencia al huerto para referirse a todo el mundo, que era donde Adán vivía, era donde estaba la presencia de Dios, por ejemplo. Y en este caso la serpiente es usada como un símbolo para referirse a Satanás, pero aluden a verdades históricas literales con un lenguaje tipológico en algunas instancias. Pero necesariamente tiene que haber habido un Adán y una Eva literal e histórica, hermanos. Espero que eso aclare el punto, hermanos, sobre Génesis 3. Y sigamos leyendo. Un acto de rebelión, página 37 del libro El Gran Panorama Divino, página 37. Dios ejerce su señorío en el jardín por medio de su palabra, y contra ella Satanás dirige su ataque. Comienza por distorsionarla y hacerla parecer más difícil de lo que es. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva le responde de inmediato que se les había prohibido comer solo de un árbol. Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Satanás persiste y comienza a cuestionar la palabra de Dios. No es cierto, no van a morir. Incluso presenta a Dios como si fuera un agafiestas cósmico. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Acá hay un punto importante, hermanos. Satanás ataca la palabra de Dios. Y este es un punto común en la tentación hasta el día de hoy, hermanos. Satanás ataca la palabra de Dios y es la palabra de Dios en Génesis la que no solamente crea todo lo que existe, dice que Dios dijo y creó, pero sin embargo también la palabra no solo crea todo lo que existe, pero la palabra también define el propósito y la razón de ser de todo lo que existe. Dios no solamente crea al hombre y a la mujer, sino que les da su identidad y su propósito. Y este es un punto importante, hermanos, porque Satanás, al atacar la palabra de Dios, no solamente está atacando la creación de Dios, sino también la identidad y el propósito de la creación de Dios. No solamente el hombre es creado en su ser a imagen de Dios, sino también la identidad del hombre y de la mujer en su ser, en lo que son, es derivado de la palabra, de lo que Dios dice. Y la función, el rol de hombre y de la mujer y de la creación son derivados de la palabra de Dios. Y en este caso, Satanás lo que ataca es la palabra de Dios. Y al atacar la palabra de Dios, Satanás destruye y busca destruir la identidad del hombre y de la mujer y de la creación y la función de los mismos.
Un ejemplo de eso podemos verlo, por ejemplo, el día de hoy, en lo que es el matrimonio homosexual, hermanos. El matrimonio homosexual o la ideología de género que está en estos días de discusión constante en nuestro país. Satanás, al quitar, cuando una vez que se quita la base de la palabra de Dios en una sociedad, lo que es la identidad del hombre y de la mujer, lo que nos define como seres humanos creados a la imagen de Dios, es quitada. Y nuestra identidad se pierde. Y no solamente la identidad se pierde, sino también la función se pierde. De tal manera que el rol del hombre como hombre se pierde. Y el rol de la mujer como mujer se pierde. Y bueno, termina en toda clase de barbaridades, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Y es exactamente lo que hizo Satanás. Y es exactamente lo que hace el día de hoy. Satanás ataca la palabra de Dios, hermanos. Pero entonces, sigamos leyendo. Am, ¿Qué de malo tiene página 38 del Gran Panorama Divino? Estamos en la página 38. ¿Qué de malo tiene comer una fruta? Alguien podría preguntar. Sí, me dirían, pero hermano Daniel, ¿qué de malo tiene que Adán y Eva hayan comido de una fruta? ¿Era tan malo que hayan comido de una fruta? ¿Qué de malo tenía que hubieran comido un pedazo de fruta? ¿Acaso no podían disfrutar de todo? Sí, pero el punto no es exactamente el que hayan comido de la fruta, sino lo que el acto de que Adán y Eva comieran de la fruta significaba. El hecho del mandamiento de Dios dado en el jardín del Edén, serán como Dios. ¿Y qué significa cuando Satanás le dice al hombre y a la mujer, Adán y Eva, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? Esa palabra para saber o conocer el bien y el mal se refiere a experimentar el bien y el mal, es decir, poder decidir por sí mismos el bien y el mal. Es decir, en el momento en el que Adán y Eva comen de la fruta, ellos en realidad lo que están haciendo es: yo voy a decidir independientemente de la palabra de Dios y de lo que Dios ha dicho, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿quién es el único que tiene la autoridad para decidir lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Y el acto de comer de la fruta representa la rebelión a la autoridad de Dios y hacerse a sí mismo dioses, decidiendo independientemente de Dios lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que está en la raíz del pecado mismo. La raíz del pecado mismo es un egoísmo. Lo que está en la raíz del pecado mismo es hacernos a nosotros mismos dioses. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que yo peco a conciencia y cada vez que tú pecas a conciencia, lo que en realidad estás haciendo al quebrantar la ley de Dios es decirle: yo soy Dios. Yo decido por mí mismo lo que está bien y lo que está mal fuera de tu autoridad. Y ese mismo pecado que cometió Adán y Eva en el huerto es el mismo pecado que hasta el día de hoy tú y yo cometemos cada vez que pecamos. Y esto es lo que está en el centro del pecado cuando Adán y Eva tomaron del fruto. Ahora, hermanos, déjenme leerles un verso. Está en Génesis capítulo 3. Ahora, leemos, ¿quién tiene, y este es un punto importante creo de mencionar, ¿quién tiene mayor responsabilidad, Adán o Eva, hermanos? ¿Quién tuvo y ese es un punto importante porque a veces se culpa a la mujer del pecado de Adán, ¿verdad? Pero en este caso el que llevó mayor responsabilidad fue el varón, el hombre. ¿Por qué? Porque Adán, al ser cabeza de la mujer, a Adán se le había dado la responsabilidad de cuidar el jardín, lo cual implicaba la responsabilidad de cuidar de su mujer. Su mujer era lo más sagrado que estaba en el jardín. Adán era
para todos los propósitos, en el jardín del Edén, un tipo de rey, sacerdote y profeta. Y Adán tenía la responsabilidad de cuidar del jardín y cuidar de Eva, que era lo más sagrado. En el momento en el que hubiera un intruso en el huerto del Edén, lo que Adán tenía que hacer en su estado de prueba era matar a ese intruso y cuidar lo que era el lugar santo en cual la presencia de Dios habitaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y quiero leerles Génesis capítulo 3, verso 6. Y hermanos, si alguien tiene una versión diferente a la Reina Valera, léanla, porque creo que Valera no hace un buen trabajo en la traducción de Génesis 3:6. Y ya sea que tengan la Biblia de las Américas o la Biblia de los hispanos, o si alguien tiene el manuscrito hebreo original o lo que fuese, pero la Biblia de las Américas, estoy leyendo aquí, no la Biblia latinoamericana, que es la Biblia de las Américas, o la Biblia de los hispanos, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Su marido que estaba con ella. Adán estuvo con Eva mientras la serpiente la tentaba. Y ese es un punto muy importante teológico, hermanos, que muchas veces se pasa desapercibido. Adán estuvo ahí, al costado de su mujer, y permitió que la serpiente entrara, permitió que la serpiente le hablara, permitió que la serpiente la tentara, permitió que la serpiente se le acercara. ¿Y qué hizo Adán? Nada, nada. Vio que la mujer estaba tomando la fruta que Dios le había dicho que no lo hiciera. ¿Y qué hizo Adán? Nada. Vio que la serpiente seguía acercándose a su mujer. ¿Y qué hizo Adán? Nada. Y ese es el pecado. Desde entonces, en lo que está en la raíz del pecado del varón como género masculino, no hacer nada, hermanos. Y esto es tristemente una realidad que a veces se lleva en el matrimonio, especialmente en la figura entre Adán y Eva. La mujer llega a ser frustrada en un matrimonio cuando el varón no toma la responsabilidad de ser la cabeza que Dios le ha mandado a ser. Y esta cabeza es una cabeza espiritual primariamente. Es una cabeza espiritual para liderar a su mujer en los caminos de Dios. No es una cabeza para explotar a la mujer, no es una cabeza para menospreciar a la mujer, no es una cabeza para abusar de la mujer, es una cabeza primariamente como rey, sacerdote y profeta, rey para guardar de su mujer y proteger a su mujer, sacerdote para interceder delante de Dios en oración por ella, y profeta para declararle la palabra de Dios a ella y guiarla en los caminos de Dios. Esta es la imagen de cabeza, rey, sacerdote y profeta. ¿Y de dónde derivamos esta imagen? Efesios 4, de Cristo, con su iglesia. Es esta imagen que luego se traspasa al matrimonio. No es, a veces escucho prédicas de lo que significa la cabeza, etcétera, pero primariamente es este sentido. Luego viene el sentido emocional y el sentido físico. El sentido emocional de cuidar de la mujer y el sentido físico para proveer completamente para su hogar, hermanos. Y eso está ahí, estos tres aspectos, como Cristo también cuida de su iglesia y provee de ella. ¿Cuál es entonces la consecuencia del pecado? Página 38 en su libro El Gran Panorama Divino. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, la ruptura que ocurre en las relaciones. Y eso es importante porque lo que ocurre en el momento en el que Adán y Eva pecan no solamente es la ruptura de las relaciones entre la humanidad y Dios, sino también el retroceso o el ir en sentido opuesto de la creación original o el propósito original de la creación. ¿Y a qué me refiero con esto?
Voy a explicar las dos. El primero, la ruptura en las relaciones, y el segundo, el retroceso en el propósito original de Dios en la creación. Cuando hablamos de la ruptura en las relaciones, ah, primariamente nos referimos a tres tipos de relaciones que fueron quebradas por el pecado. En primer lugar, la relación entre la humanidad y Dios, en la parte horizontal. La relación entre el ser humano y Dios fue rota como consecuencia del pecado. La presencia de Dios que estaba en el jardín sale del ser humano, sale del jardín del Edén, perdón. Y hay una ruptura entre la relación entre la humanidad y Dios. Es la primera relación rota. La segunda relación rota, que es una consecuencia de la primera, ojo, la primera relación rota es la de la humanidad y Dios. Y como consecuencia de esta ruptura, ocurre una ruptura entre la relación del varón y de la mujer. Y esto vemos luego cuando dice en Génesis capítulo 3, hay una ruptura entre las relaciones del hombre y de la mujer. Um, Vemos que el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, luego hay una maldición sobre el varón, una maldición sobre la mujer, etc. Hay una ruptura entre las relaciones del varón masculino y femenino. En el caso de la mujer, se le dice tu deseo será para con tu marido. ¿Qué significa el hecho de tu deseo será para con tu marido? Bueno, significa que la mujer va a tener la tendencia, en lugar de someterse a su marido y amarle y respetarle, va a tener la tendencia a tratar de controlarlo a través de manipulación para obtener poder. Desde entonces la mujer ha sido denigrada en un sentido por el hombre, quien abusa de su poder, y el hombre al abusar de su poder, la mujer queda subyugada. Y al ser subyugada, la búsqueda en un sentido del sexo femenino es una búsqueda de poder. Y esta búsqueda de poder se ve, por ejemplo, en el matrimonio, cuando la mujer quiere manipular al varón. Y las mujeres son excelentes, mejores que los varones, creo, manipulando en el matrimonio. Pero no solamente este acto de manipulación o el acto de obtener poder se ve reflejado en el matrimonio, sino también en muchas mujeres solteras. Por ejemplo, ¿por qué una señorita a veces se viste de manera inmoral? ¿Por qué es que a veces hay mujeres que se visten con una, no todas, pero hay algunas mujeres que se visten con una minifalda muy pequeña? Ah, bueno, muchas de estas mujeres lo hacen porque quieren atraer miradas de los hombres. ¿Y por qué quieren atraer miradas de los hombres? Para sentirse importantes, para sentirse queridas y para sentir un sentido de poder. Les da poder, es lo que están buscando, ¿verdad? Y esto también se ve, por ejemplo, una persona que pone fotos mostrando muchas cosas en el Facebook, etcétera. Es una búsqueda de poder y esto es la maldición por sobre la mujer. ¿Cuál fue la maldición sobre el hombre? Bueno, en el trabajo, ya sea el trabajo, una explotación del trabajo, es decir, un hombre trabajando demasiado, o lo opuesto a la sociedad, a una mala relación con el trabajo y la tierra no produciendo aquello que debería producir, es decir, cardos y espinos, la maldición en general sobre el trabajo. Ah, y la tercera relación rota es la relación entre el ser humano y la creación. Y este es un punto importante, hermanos. El ser humano que fue puesto para cuidar de la creación, ahora en lugar de la creación, abusa la creación. Fuimos puestos como mayordomos de la creación y en lugar de ser mayordomos, como consecuencia del pecado, el ser humano abusa y destruye la creación. Esto tiene mucha implicancia que ver con el cristiano, hermanos, porque el cristianismo, lo que está en el centro de la santificación progresiva, es la restauración de las relaciones rotas en la vida del ser humano. Y cuando el Evangelio llega a una persona, la primera relación que es restaurada es la relación entre el ser humano y Dios. Se ponen de acuerdo.
y hay paz entre Dios y el hombre. Pero no solamente se queda ahí. Inmediatamente después de la restauración que ocurre entre las relaciones entre el ser humano y Dios, hay una restauración entre las relaciones del varón y de la mujer. Del varón y de la mujer. Y esto es, el varón es restaurado a su masculinidad, por decirlo así, a su masculinidad para con la relación en su familia, y la mujer es restaurada a su feminidad. Ahora, ¿qué me refiero con el varón restaurado a su masculinidad? Eso me refiero a que un hombre debe usar barba e ir a cazar o ir a matar venados y ser fuerte y hablar. No, esas son tonterías. No se refiere a eso. La Biblia, cuando se refiere a la restauración de la masculinidad, no se refiere a eso, se refiere a la restauración en cuanto al liderazgo de poder reflejar la imagen de Dios como Padre, de Dios Padre liderando a una mujer, y de la mujer en la restauración de su feminidad, delicadeza, etc. Y esa es la segunda relación restaurada. Y la tercera relación restaurada es con la creación, hermanos. Esto implica un cristiano tiene que cuidar de la naturaleza. Un cristiano que explota la naturaleza está yendo en contra de sus valores cristianos. Un cristiano que explota del ganado o explota de la naturaleza o no cuida de la naturaleza está yendo completamente en contra de los valores de Dios. Y alguien pensaría, muchas de las organizaciones como Greenpeace, que tienen una muy mala vista de la creación, pero yo creo que hacen cosas que cristianos deberían hacer, que es preocuparse por la creación. Hay en general a veces un desapego, un desdén del cristiano por cuidar de la creación, hermanos. Y eso es algo importante. Como cristianos se nos ha dado la labor de administrar la creación, no explotar la creación. Y esto implica un manejo y un uso adecuado de los recursos que Dios nos ha dado. Y eso es el tercer punto, hermanos: la restauración en la relación con Dios, la restauración en la relación del hombre y de la mujer, y la restauración de el hombre o la humanidad con la creación, hermanos. Seguimos en página 39, hermanos, del libro El Gran Panorama Divino. La relación entre el ser humano. El ser humano se aparta de Dios en rebeldía y Él se aparta de ellos para juicio. La cálida relación que tenían con Dios ha sido destruida. Cuando Él se acerca, ellos se esconden. Dios viene en su búsqueda, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Versículo 9. En su gracia Dios sigue buscando a los seres humanos pecadores, llamándonos a que volvamos a tener amistad con Él, pero por naturaleza nos apartamos de Él. Adán tiene miedo y vergüenza, es consciente de su desnudez delante de Dios. La inocencia desapareció y Dios juzga al culpable, tal como había dicho que lo haría. Satanás estaba equivocado. Bueno, vemos que el hombre y la mujer dice que perciben que están desnudos delante de Dios. ¿Qué significa cuando Dios pone una manta o crea ropa para el hombre y para la mujer? Vemos que Dios los cubre nuevamente con pieles. ¿Qué significa este acto de Dios cubriendo a Adán y Eva con pieles? Significa que Dios hizo un sacrificio y mató un animal por el pecado de Adán y Eva, y es un prototipo de los sacrificios levíticos. Quiere decir esto que es la primera vez que hubo muerte en el mundo, Dios matando un animal para derramar la sangre, para cubrir el pecado del hombre a través del sacrificio de un animal. Yo creo que el texto no dice absolutamente nada de eso. Yo creo que eso es leer en el texto. El texto no hace una referencia a eso. Yo creo que eso es leer con ojos del Nuevo Testamento, básicamente. Y yo creo que va en contra de lo que es el sentido natural de la narración de Génesis
y de lo que significa el cubrir a una persona con mantas. Ah, el sentido de cubrir con mantas viene de esto, cuando un hijo hace algo deshonorable o vergonzoso, el, el hecho que pierda su herencia estaba marcado por el descubrimiento del hijo. Ahora, cuando el padre quería restaurar el honor de un hijo, usualmente le cubría con un manto. El hecho de cubrir con un manto a un hijo significaba la cobertura de la vergüenza y la restauración o la promesa de una herencia. Básicamente es una simbología, una imagen. Cuando un hijo hacía algo deshonorable, el quitarle el manto, el padre le quitaba el manto y eso significaba que no tenían herencia. Pero el cubrirle con un manto significaba que iba a tener una porción especial en la herencia o que todavía tenían acceso a la herencia de su padre. Esta es una imagen que vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, José con Jacob. Vemos que Jacob le dio una manta especial a José, que significaba una herencia especial para él. Vemos esto, por ejemplo, en el hijo pródigo. Recuerdan cuando el hijo pródigo regresa, el padre le devuelve la manta, que era el signo de herencia para con el hijo. Y esa es una imagen que se repite vez tras vez. Dios, al darle mantas hechas de piel de animal, quería decir de que aún había una esperanza de restauración y herencia para Adán y Eva aún después de su caída. Y esta promesa de restauración de herencia se ve en Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa de herencia simbolizada por el cubrir con las mantas es la misma que se menciona en Génesis 3:15, cuando es el protoevangelio, lo que se conoce, o una referencia, una promesa mesiánica de Cristo Jesús. Él es el que llevaría a cabo la restauración de la herencia de Adán y Eva, el hijo de la mujer, que haría lo que Adán debió haber hecho. Adán debió haber aplastado la cabeza de la serpiente y haberla expulsado por completo del huerto. Y lo que Adán no pudo hacer, luego Cristo lo hizo, aplastando la cabeza de la serpiente en su resurrección. La resurrección de Cristo destruye las obras del diablo y pone fin al reinado de Satanás en este mundo. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo. Bueno, eso se menciona antes de la resurrección de Cristo. No se menciona como príncipe de este mundo después. Y alguien me dirá, pero Efesios 2 no dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvisteis vosotros en otro tiempo. Sí, pero ¿a qué se refiere Efesios 2 cuando dice Satanás el príncipe de la potestad del aire? Bueno, se refiere a que tiene control todavía sobre sus demonios que están activos en este mundo, pero él no está reinando en el mundo. Quien reina es Dios. Dios reina. Luego vemos página 40, hermanos, la difusión del pecado y de la muerte. Desde la caída todos los seres humanos hemos nacido enfrentando el mismo aprieto de la muerte espiritual y física debido a la rebelión de Adán y Eva, nuestros antecesores. También somos pecadores, nos rebelamos en contra del gobierno de Dios y también enfrentamos el castigo de la muerte, la separación eterna de Él. Los capítulos 4 al 11 de Génesis trazan la difusión del pecado y la muerte y el juicio de Dios en su contra en el primer periodo de la historia humana. Acá hay un punto importante, hermanos. A partir de Génesis 4 en adelante, 4 al 11, tipifican o desarrollan el tema de un retroceso en el propósito original de la creación de Dios. ¿Cuál fue el propósito? Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice: multiplíquense, fructifíquense, sean fecundos, tengan hijos. A Eva se llama madre de todo ser viviente, vida,
Ese fue el propósito original de Dios. Ahora, entra el pecado en Génesis 3. ¿Qué ocurre inmediatamente en Génesis 4? Muerte. Génesis 1, 2 vemos vida, fructificación, multiplicación. Llega Génesis 4 y ¿qué vemos? Muerte. Caín mata a Abel. Y de Génesis 5 en adelante, en Génesis 5 comienzan las genealogías de Adán. Y en la genealogía de Adán hay un tema común que se repite al final. Hijo, 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 y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Muerte, 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 muerte. Ese es el tema que permea después de la caída. Ahora, ese es un punto importante que debemos entender, hermanos. Cuando nosotros leemos narrativa hebrea, la narrativa hebrea sacamos el tema de la misma por una repetición al final de una perícope o una historia. Por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, el libro de Primero de Samuel, el libro de Primero de Samuel sigue un tema bien específico, a Dios obrando a través del débil, humillando al fuerte y al orgulloso. Dios obrando a través del débil, humillando al fuerte y al orgulloso. Y ese tema se repite y se repite y se repite. Y todas las historias de Primera de Samuel tienen el propósito de enfatizar este tema. Y usualmente el narrador nos da el significado del tema al final de la narrativa. Por ejemplo, en Primera de Samuel 1 vemos la comparación entre Ana y Penina. Dios obrando a través de la débil Ana, humillando a la mujer fuerte, entre comillas, Penina. Luego vemos en el capítulo 2 de Primera de Samuel, esta vez es la comparación entre Ana y Elí. Y los hijos de Ana, Samuel, y los hijos de Elí, los hijos malvados. ¿Ven? Se dan cuenta ahora, Dios obra a través del débil, ¿quién es? En 1 Samuel 3 es Samuel, humillando al fuerte, ¿quién es? Elí. ¿Se dan cuenta con el mismo tema? Luego ya no es Elí y Samuel, sino ahora es los filisteos, los israelitas, luego es Saúl y David, luego es David y Goliat, luego son los 300 de David y el ejército de Saúl, etc. Pero este tema sigue y sigue y sigue. Y este mismo hilo de repetirse al final la interpretación o el tema general es el mismo que se da en esta sección de Génesis 4 al 11. Cada sección o cada genealogía termina diciendo y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Y cuál es el punto que el autor quiere enfatizar? Muerte. ¿Y cuál es la importancia de muerte y el énfasis de muerte en Génesis 4 al 11? Es exactamente lo opuesto a lo que ocurrió en Génesis 1 al 3, que era vida, hasta llegar al punto culminante de toda la narrativa, el retroceso de toda la creación a Génesis 6, cuando vemos el diluvio. ¿Qué era lo que estaba? Dijimos que vida era lo que representaba o estaba en el centro de la bendición de Dios para el ser humano, y lo opuesto fue muerte. Ahora, ¿qué es lo que estaba en el centro de la creación? ¿Cómo comienza la creación? La creación dice que el inicio, Génesis 1, 1 al 3, estaba la tierra en caos, estaba desordenada y vacía o sin orden. ¿Qué significaba eso que estaba desordenada y vacía? Bueno, la separación entre el agua y la tierra era un caos, es decir, no había separación entre agua y tierra, estaban completamente mezcladas. Agua, tierra, atmósfera, estaba todo una mazamorra. Y Dios interviene y pone orden. ¿Cuál fue la primera obra de poner orden en la creación? Separar el agua o las aguas de la tierra y la atmósfera. Eso es al inicio de poner orden. Ahora, ¿qué ocurre en el diluvio? Ocurre un retroceso del orden que Dios había dado en la separación del agua o las aguas de la tierra. Y el diluvio genera nuevamente desorden. Las aguas se mezclan con la tierra. Y esto es lo que está en el centro del diluvio, el retroceso de la creación original que hemos permeando en Génesis 4 al 11. Y esto nos lleva a la torre de Babel, que es el punto en el cual el hombre llega a su máximo endurecimiento.
En Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, hay un juego de palabras aquí en el cual el hombre quiere construir una torre para llegar a Dios, una torre para hacerse un nombre a sí mismo. Vayamos arriba, seamos como Dios, vayamos arriba. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios dice, vayamos abajo, descendamos. Mientras que el hombre quiere hacerse como Dios, vayamos arriba, Dios desciende al hombre y confunde las lenguas, dando inicio a lo que sería las diferentes culturas e idiomas en nuestra creación. ¿Es entonces la cultura, las diferentes culturas o los idiomas una consecuencia de la caída del pecado del hombre? No lo creo, porque el propósito original de Dios fue que el hombre se expandiera por toda la tierra. Eso es lo que le dice Dios en Génesis capítulo 6 a Noé: expándanse, fructifíquense, llenen la tierra, expándanse. Y es lo que el hombre no había hecho en Génesis capítulo 11. Y por cierto, Génesis capítulo 11, la confusión de las lenguas, va muy de cerca también ligada a otra confusión de lenguas, esta vez en Hechos capítulo 2, marcando realmente la unificación de las lenguas, lo opuesto que había ocurrido en Génesis capítulo 11, hermanos. El reino perdido, página 42. Vamos a leer página 42, dice, la perfecta creación establecida por Dios ahora es solo un sueño lejano. El patrón del reino se destruyó con el pecado. Por naturaleza, los seres humanos no somos más el pueblo de Dios y nos hemos apartado de su presencia. No vivimos más en su tierra, pues hemos sido expulsados del jardín. Rechazamos su gobierno y vivimos como si nosotros gobernáramos al mundo. Dios sigue reinando, pero lo hace ejerciendo su juicio, y por ello no disfrutamos más su bendición. Por el contrario, encaramos su maldición. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, el reino se pierde con Adán y Eva a través de su pecado. El pecado de Adán nos es imputado a través de la descendencia de Adán de manera genética, a través de nuestros padres, es decir, a través de la parte física. Pero sin embargo yo creo que la promesa primaria, aunque en medio de todo el caos y la destrucción que ocurre en los capítulos 3 al 11 de Génesis, hay una promesa de parte de Dios. Y esta promesa de parte de Dios se da en Génesis 3:15. Dios dice, hablando a la serpiente, pondré enemistad entre tú, la serpiente o el diablo, y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él, este descendiente de la mujer, porque fíjense que dice él, o hablando de un singular, este descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza, es decir, te matará, y tú lo herirás en el talón, es decir, le producirás una herida. Y desde el primer hijo que tuvo Eva en adelante, siempre había la expectación, durante todo el Antiguo Testamento, de aquel descendiente de la mujer, es decir, de aquel ser humano que pondría fin a las obras de la serpiente, lo que Adán debió haber hecho, y restauraría a Adán y Eva, o a la creación, el reino de Dios, a una comunión con Dios. ¿Quién sería este elegido, este hijo de la mujer que pondría fin a la actividad de la serpiente? ¿Sería de repente Abel, quizá? ¿O quizá sería Set? ¿De repente sería Noé quien destruiría las actividades de la serpiente? Pero vemos que Noé pecó. Quizás sería Abraham, y hay una expectativa por Abraham cuando Abraham es llamado en Génesis capítulo 12. Quizás sería Jacob o Isaac o Moisés. Y llegamos al punto culminante donde todo el Antiguo Testamento se centra en una figura, en un rey que pondría la enemistad y destruiría las obras de la serpiente, David. Sin embargo, luego vemos que David
peca y sigue pecando terriblemente. Y su hijo Salomón, incluso peor, y el Antiguo Testamento termina en derrota. ¿De dónde vendría este hijo de la mujer? El último libro en el canon hebreo es el libro de Crónicas, no el libro de Malaquías, por si acaso. Malaquías, ustedes probablemente saben que los libros del Antiguo Testamento fueron reordenados en el siglo IV por la Iglesia Católica en la Vulgata Latina, y ese orden es el que seguimos, pero el orden original de los libros era otro. Si ustedes revisan una Biblia hebrea, era otro orden de libros. Pero el último libro del Antiguo Testamento es Crónicas, y Crónicas contiene una genealogía que va hasta Eva, y en espera de ese descendiente de la mujer que pondría fin a las obras del diablo y restauraría la creación de Dios. E inmediatamente, ¿con qué comienza el libro de Mateo? Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la descendencia de Jesucristo, los descendientes, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo como el hijo de Abraham, el hijo de David, y en Lucas el hijo de Eva, el hijo de la mujer. Cristo, el hijo de la mujer, que puso fin a las obras de la serpiente. Aquello que Adán falló a hacer en el huerto del Edén, Cristo lo consiguió en la cruz, y Cristo mató a la serpiente, la golpeó en la cabeza en la cruz del Calvario, y esa serpiente está herida de muerte. Y Cristo reina, hermanos. Y eso es muy importante, hermanos, porque quizá el día de hoy tú sientas que no tienes victoria sobre el pecado, o que Satanás está reinando en este mundo, o quizás sientas que es demasiada la abrumación en tu vida y en el mundo, cuando ves el caos que hay en Medio Oriente, cuando ves el caos que hay en el mundo, cuando aparentemente la serpiente está reinando por sobre todo. Recuerda algo, esa serpiente ya fue herida de muerte en la cruz del Calvario y está en este momento agonizando. Es algo así como, imagínate que a alguien le tiren 3 balazos y solamente está agonizando hasta que muera, pero está muriendo y prontito va a morir. Algo así fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La serpiente ha sido herida en la cabeza y está agonizando de muerte, sabiendo que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12. Y Cristo está reinando, llevando su reino, aquello que comenzó en Génesis 3, a la culminación perfecta en su trono glorioso. Y aunque todo el mundo peque, no alterará ni en 1 milímetro el plan de Dios establecido desde antes de la creación del mundo. Aunque todo el mundo se vuelva ciego, eso no alterará ni en un poco el brillo del sol. De la misma manera, aunque todo el mundo se vuelva ateo, eso no disminuirá ni en una onza la gloria de la faz radiante de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien triunfó en la cruz del Calvario. Muchas gracias, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y nos vemos la próxima semana leyendo el libro El Gran Panorama Divino. La próxima semana estamos con el capítulo 3 del Gran Panorama Divino. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una bendecida y gloriosa semana en el Señor Jesucristo. Vivamos para Él. Que Dios les bendiga. Hasta luego.